Muchísimas gracias, doctor, por la excelente exposición. En el otro apartado es cómo funcionarían las redes integradas de salud. Ya fue. Ya lo hablé. Bien. Entonces ahora venimos con el sector de preguntas o discusión de... Sí, están, por favor. Bueno, doctor Benzadón, me pareció bárbara todos los disertantes y los temas. Em, Alejandra Gutiérrez habló de la disponibilidad de recursos diagnósticos. Me parecería muy interesante que se publicaran a través del CAT todos los centros que dieron respuestas y qué determinaciones hace cada uno. Porque muchas veces tenemos que derivar pacientes. Yo vivo en capital, pero hay gente en provincia y que tiene que hacer ciertos estudios y, por ejemplo, tengo un caso concreto, lo voy a decir aunque sea un chivo o lo que sea. Va a Estambulián, hacen todo menos la agregación. Doctor, la agregación la tengo que hacer en otro sitio, es importante, ¿me puede decir? Decía, sería bueno saber todos los sitios que ustedes eh, encuestaron, qué hace cada centro. No sé, opinión de la mesa. Esa es una, después tengo otra, ¿no? Bueno, en realidad esto es información confidencial, o sea, cada uno, digamos, respondió a la encuesta y es una información confidencial. Sí, es una idea esa, digamos, a futuro, tratar de, digamos, comenzar con, bueno, con una lista de centros que podrían recibir muestras, pero en la encuesta la idea es manejar los datos de manera macro y, bueno, sí por regiones o por provincias, pero no digamos, puntualizando cada centro porque esa es información confidencial. Pero a futuro es una de las ideas que cuando yo mostré esa diapositiva de, bueno, la, digamos, tormenta de ideas, es una de las ideas, pero queríamos empezar con esto, con tener los datos bien, con un relevamiento lo más amplio posible, creo que logramos eso, si bien tiene sesgos y tiene limitaciones en todos los ángulos posibles, pero a partir de ahí sí queremos empezar a tomar, digamos, acciones, sabemos que va a ser realmente muy difícil, pero bueno, digamos, empezar a trabajar digamos, en el terreno. Y esa es una de las ideas, que tenemos que ir madurando y viendo la factibilidad, pero es una de las ideas, sí. Por favor. Tengo una segunda parte para el doctor Sergio del Prete, o licenciado, no sé. Médico, doctor. Un tema pragmático de los pacientes que siempre nos refieren, y usted no se refirió, quería saber qué opina y cómo se puede resolver. Los pacientes de todas las prepagas, de todas las obras sociales, de los hospitales, de casi todos los países del mundo, se quejan que una consulta tarda 2 meses en promedio en producirse. O sea, pide el turno con el clínico 2 meses, pide con el especialista idem. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, ese tema precisamente fue lo que generó la primera reforma que tuvo un sistema en el mundo, que fue la reforma del sistema inglés. El tiempo que se tardaba en la consulta y el tiempo que se tardaba en resolver las patologías. No sé si en todas partes del mundo, pero digamos que particularmente yo creo que no existe justificación salvo que, digamos, esté pasando dos cosas, o que falta recurso humano, calificado, ¿no? Especializado para ciertas patologías o para ciertas cuestiones,
O que, bueno, se trabaja menos tiempo en consultorio. Por lo general los pacientes del sector público van a una consulta en forma espontánea. Van al hospital, llegan al hospital a las 5 de la mañana, 4, a pedir un turno. Con suerte consiguen tenerlo porque a veces le cierran la ventanilla y dicen no hay más turnos, entonces se terminó porque el hospital funciona hasta las 12. Después funciona la guardia, entonces termina yendo a la guardia, hace doble consulta. Primero va a buscar la consulta, después va a la guardia. Y después el que termina resolviendo el problema es el residente, yendo el eje de la consulta. En la seguridad social, y bueno, tiene contrato con los privados, depende el horario que tenga el profesional y la cantidad que quieran atender. En la consulta espontánea, en la consulta programada, es decir, si pide una consulta y le tarda un mes, no sé si en todas las especialidades es así, no sé si tampoco en todas, pero yo creo que es una cuestión bastante arbitraria, ¿no? Decir, bueno, no, dentro de un mes. Depende, una patología oncológica no puede tener una consulta dentro de un mes. Tal vez una consulta de ojos pueda tener una consulta, puede tener una definición en un mes o en menos. Pero hay consultas que tienen que ser críticas y el tiempo está en relación, el tiempo de esa consulta está en relación con la patología. Lo agudo se resuelve sencillo, porque lo agudo entra al hospital. Después el ambulatorio. En el ambulatorio lo que está preestablecido es que ciertas cuestiones se demoran y otras se dan más rápido o no. Yo creo que lo que no hay, y por eso yo lo decía, no hay un principio de garantías explícitas en cuanto a que determinada patología debe tener un tiempo necesario de diagnóstico. Digo, una patología oncológica no puede esperar un mes. No puede esperar un mes. Tampoco puede esperar 2 meses o 3 meses un tratamiento. Entonces, me parece que lo que no existe es una cuestión de prioridades, garantías y obligaciones del sistema para con los pacientes. Ese es el tema. Me parece que por ahí pasaría un poco un futuro ordenamiento del sistema, ¿no? Que el Programa Nacional de Salud, eso nosotros hablamos un poco en el libro, basta del PMO y de esas cosas que lo único que son es una guía telefónica con aranceles. Vamos a programas, vamos a patologías y vamos a determinar qué patologías deben ser atendidas, en qué tiempo, que deben ser diagnosticadas en qué tiempo y resueltas en cuánto tiempo. Se está trabajando, el Ministerio de Salud está trabajando en el tema, nos cuesta muchísimo sacarlo, pero se está trabajando en ese porque creo que es lo que tiene que venir. El principio vertebrador de una reforma sanitaria tiene que pasar por el paciente y los derechos. No por la plata, no por los recursos, no. Por el recurso humano es un tema que lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo y no hay acuerdo, pero bueno. Y además, lo que estamos viendo, perdón, no que me extiendo un poco, es una deformación enorme en el tema de los derechos humanos, de los recursos humanos. Nadie elige ya atención primaria, nadie, porque primero porque está mal pago y segundo porque el médico que hace medicina general termina siendo un pediatra o un clínico, en el privado, para vivir, porque con el público no puede. Entonces es una cuestión de supervivencia también la profesión médica. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, hay muchos colegas míos de mi profesión que hoy están haciendo estética, o poniendo ácido hialurónico, o poniendo hilos de oro. ¿Supervivencia? Puede ser. Gracias. Como que habría que hacer una reeducación del sistema. Ahí está. Del acceso, esta falta de acceso a la atención primaria que hay. No sé si soy yo o es el termómetro, porque están los dos muy cerca, ¿no? A ver, ahí está. No, que me parece que también somos de los pocos países o sociedades o como que estamos muy mal acostumbrados al hecho de decir, bueno, voy directamente a atenderme con un especialista y nos falta ese acceso a la atención primaria o a un clínico que realmente derive a un paciente que realmente tiene que ir al gastroenterólogo, por ejemplo, pero que primero vaya a una consulta con un clínico. Entonces, esas personas que realmente necesitan un turno con un gastroenterólogo tienen de acá a 2 meses, porque hay una sobrecarga del sistema de estas personas que uno, qué sé yo, me duele la panza y me voy a sacar un turno con un gastroenterólogo sin pasar por un clínico antes. Entonces también como que
tendría que venir por ese lado, ¿no? Una reforma de decir, bueno, asegurar la atención primaria y desde ahí derivar a los pacientes que realmente lo necesiten a las especialidades que están disponibles y no que uno sea a libre demanda, quiero ir a un hematólogo porque creo que tengo una anemia. O sea, me parece que viene también por ese lado. Hola, sí. Redes integradas de complejidad creciente. La complejidad del sistema es primer nivel de atención, mal significado como atención primaria, que es otra cosa. Primer nivel de atención, vamos a ponerle, segundo ambulatorio especialista, segundo internación, tercero alta complejidad. ¿Qué pasa con la atención en el primer nivel? ¿Por qué no es atención primaria? Porque la atención primaria es accesibilidad, longitudinalidad, intersectorialidad, coordinación y oportunidad. No está en el médico que atiende por primera vez, que después no lo sigue en el tiempo, no lo hace interdisciplinario al seguimiento del paciente, no lo coordina con nadie, lo deriva, no lo integra, lo único que le da es el acceso. Entonces ahí está el problema de cómo se planifican los sistemas de salud, cómo se planifican y cómo se plantean, y por qué existe una sobreabundancia de especialistas y por qué hay tantos pocos médicos generales. Antes los médicos generales eran los clínicos. Los clínicos, mi papá, por ejemplo, yo me acuerdo, mi viejo era médico clínico, era generalista, porque atendía todo. Y derivaba algunas cosas, ¿no? Trataba de resolverlo. Y a veces se resolvía con esa cuestión de curar a veces... ¿cómo es? Acompañar siempre, curar a veces y... me falta la tercera. Bueno, acompañar. La atención primaria es mucho de acompañar, de seguir al paciente en el tiempo. Un paciente diabético no puede tener una consulta cuando a él le parece. Tiene que tener una consulta seguida en el tiempo. Y generalmente, ¿sabe lo que pasa? El paciente está viajando solo en un avión que no tiene piloto y que el radar lo enfoca de tanto en tanto y lo hace bajar a pista. Y lo hace bajar a pista cuando le pasa algo vinculado con la complicación de su enfermedad. Si no, no baja a pista, sigue dando vueltas en el aire. ¿Se escucha? Bueno, yo voy a hablar, soy el más viejo de acá. De todos, sí, no, soy lejos el más viejo. Yo formé parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y voy a hacer esta historia porque es muy importante. Yo en aquella época era residente del Instituto Lanari y de allí surgieron casi todos los médicos generalistas que fueron para el interior. Fueron a Mendoza, el doctor Abaurre, y no me acuerdo el apellido de otro que fue a otra ciudad de Mendoza. Fueron a Bariloche, fueron al sur, fueron al norte. Y si bien al principio tuvieron un rechazo de la comunidad porque llegaba alguien, pero llegaban como jefe de servicio, ellos iban con la idea de lo que Lanari nos había educado, que era atención médica, enseñanza e investigación. A mí me tocó en esa oportunidad, yo era residente de tercer año en ese momento, fui a hacer pasantías a distintos hospitales en Mendoza, en Orán, en el sur, y fue muy interesante porque yo era, voy a decirlo en forma grosera, era un pendejo, tenía en ese momento 25 años y fui a dar durante 15 días en Orán unas charlas. Y impresionante porque el hospital de Orán que se acababa de construir era de una cantidad de elementos, tenía 4 máquinas de diálisis ultramodernas, tenía sistema para partos y para bebés recién nacidos, unas camas para recién nacidos. Bueno, era una cosa, todo estaba guardado en boxes donde no se utilizaba. ¿Por qué? Porque a ninguno de los médicos que estaban allí les interesaba trabajar, hacer algo que estuviera mejor. Y me pasé 2 semanas tratando de educar, de decir, pero ustedes tienen esta oportunidad, si no, ¿qué hacen todo el día? Está bien, Orán es tremendo, no se podía salir a la calle,
con las temperaturas, pero bueno, ya estaban ambientados, había que trabajar a pesar de tener el clima adverso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó el Sistema Nacional Integrado de Salud? Porque todos esos son compañeros míos, que ya la mayoría están jubilados. Intentaron de hacer lo posible, de modificar el medio. Hay ese dicho tremendo que dice, si el medio te es ajeno, aléjate, no trates de modificarlo, pero así no solucionamos nada. Hay que arriesgarse. Lo que yo creo, que usted habló muy bien del incentivo, creo que, yo le hablo de los años 70, el tema de la educación médica ha progresado enormemente. Este grupo CAT, los distintos sistemas de enseñanza médica han mejorado. Usted puede ver que tenemos en las distintas profesiones o especialidades, más que profesiones, en distintas partes tenemos muy buenos médicos y especialistas, pero eso no ha sido trasladado al resto de la comunidad médica. Yo creo que el incentivo, todo lo que usted ha dicho, comparto plenamente, pero creo que hay que modificar el medio que nos rodea, donde la mayor parte de los que están no quieren involucrarse. Yo le digo, en la NARI, nosotros nos íbamos a las 5 de la tarde. Yo creo que actualmente a las 12 del mediodía, en el Instituto Lanari, que Lanari lo estará mirando desde el cielo, no puede creer que a las 12 ya se fue la mayoría a su casa. Y Lanari decía, porque era época de la dictadura en esos años, decía, no existe coroneles o generales part-time, lo que tiene que haber médicos full-time, y médicos full-time que trabajen y sabemos que eso no es posible. Yo relato esto porque es una historia de estos últimos 50 años de la medicina que yo he vivido. Creo que aparte de todas estas dificultades, el incentivo médico, que probablemente lo van a originar estas sociedades que se forman de educación permanente, probablemente van a llevar a cabo esta reforma al cual usted ha hablado. Hago una preguntita a los chicos que hicieron la encuesta. ¿Tienen pensado hacerlo, los recursos, sobre todo los humanos, en relación a densidad poblacional? Porque creo que eso es lo que nos va a dar una idea de cómo articular los recursos. Porque quizás un hematólogo o un bioquímico especialista en hemostasia en determinada región es más que suficiente, o por ahí hasta innecesario en ese lugar por la cantidad de gente y debería estar comunicado. Sí, sería ideal tenerlo. Es difícil porque es difícil saber cuántos especialistas tenemos, porque eso son registros que no hay. El ministerio tiene registros de algunas especialidades troncales, de clínica, ginecología, por ejemplo, pero de nuestras especialidades, que son chiquitas, no. Lo que se puede hacer es intentar estimar cuántos pacientes atienden los centros y de esa manera intentar hacer un análisis de, digamos, equidad, que es lo que nosotros no pudimos hacer. Pero ¿cuántos especialistas hay registrados en el país mediante encuestas? No, es realmente muy difícil. Sabemos cuántos socios tiene la sociedad de, digamos, hematología, pero eso dista mucho de digamos, decir cuántos especialistas hay. Inclusive hay especialistas que no están registrados en los ministerios provinciales, inclusive, y digamos acceden al título está también fragmentado la digamos, formación. Entonces, al estar tan fragmentado cuesta mucho. Lo que sí queremos hacer es estimar, que no logramos hacer, es estimar según la cantidad que esos centros atienden de, digamos, pacientes, y bueno, y esa es una forma de llegar a un cierto análisis de, digamos, equidad. Pero bueno, sí, la idea es seguir trabajando. Estos son datos preliminares, pero bueno, va a ser difícil mostrarles cuántos especialistas tenemos en el país. Yo lo veo particularmente muy difícil. Vamos a intentar, a lo mejor podemos asociarnos con otras sociedades. Eso estoy tirando ahora, pero tampoco la Sociedad Argentina de, digamos, Hematología tampoco lo sabe y está más lejos, está bastante lejos de saberlo inclusive. Así que es un trabajo difícil eso. ¿Sí? Roberto.
Hola. Bueno, primero, gracias, las presentaciones buenísimas. El laburo que hicieron es extraordinario. O sea, yo estoy impactado, no solo por el N alto, no sé, no soy médico, así que por ahí estoy diciendo algo que fuera de lugar. Tal vez haya muchos más médicos y abarcaron una muestra pequeña, pero a mí me pareció que la data es muy fuerte. Y siempre soy optimista. Así que pensaba un poco, sin entender el sistema de salud, es el primer contacto que tengo con eso. Veía la asimetría profunda que hay, público-privado y GBA, La Plata versus Cava. Y entonces pensaba que en Cava entiendo que hay mucho uso del recurso privado, con una densidad poblacional muy concentrada, y escucho por la radio, la verdad, a los gestores decir cómo se sobreusa el sistema de salud público en Cava de esos lugares donde hay tan poco recurso, ¿no? Por ahí estoy diciendo una estupidez, pero yo lo escucho en la radio. Tal vez no sea verdad, viste que en las radios a veces dicen cosas que no son, pero como que hay una invasión desde la provincia al sistema de salud público de la ciudad y el sistema no da abasto, ¿no? Es como el mismo diagnóstico que hacen ustedes, exactamente el mismo, solo que ustedes le pusieron números. Sí. Sí, nosotros quisimos mostrar particularmente las asimetrías que hay entre los sectores públicos y privados del AMBA, porque siempre pensamos en asimetrías regionales, que las hay, las vemos, pero en la ciudad de Buenos Aires particularmente hay asimetrías notorias en los recursos disponibles en todas las áreas, entre los hospitales privados de complejidad alta, y quien haya trabajado en un hospital privado de alta complejidad y en un hospital público de alta complejidad lo puede relatar perfectamente. Y esto es particularmente, digamos, importante porque es la ciudad más rica del país, y me parece algo realmente de, digamos, impacto mostrar las diferencias que hay entre los hospitales de un mismo nivel de, digamos, complejidad en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA comparado público-privado, y también, como vieron, comparando capital con Gran Buenos Aires. Y como vieron, la mayoría de este estudio, este relevamiento, tiene un sesgo que es que mostramos mayormente centros de complejidad alta, por lo cual los números en la vida real son francamente peores. Fíjense que el 85% de los centros eran de digamos, complejidad alta. Si ustedes suman los de UTI con UTI especializada, es más de la mitad. O sea que